Muy bien, muy buenas tardes, tengan todas y todos los que nos acompañan el día de hoy. Estamos dando inicio a una temporada, si podemos llamarle así, de los cafecitos pedagógicos organizados en el marco de la actividad académica Observatorio de Educación Costarricense, OCRE. eh, Quienes están acompañando el día de hoy en el equipo del OCRE es la compañera, la doctora Ligia Angulo Hernández, y el compañero, el máster Juan Carlos Zamora Ureña. Hoy vamos a tener un café pedagógico en la línea, perdón, en la línea de la situación socioeducativa de la zona norte costarricense. Y bueno, darles la bienvenida de verdad a las personas que nos acompañan en este momento vía Zoom, ¿verdad? Tenemos compañeros estudiantes tanto de los Chiles como de Upala, como de Sarapiquí. También nos acompaña el compañero Didier de la maestría, ¿verdad? Desde Honduras. Tenemos ese honor de que nos esté acompañando. También estudiantes de el sector de La Cruz, Guanacaste. Y bueno, Tengo que escuchar. darles de verdad de parte de la División de Educación Rural una cordial bienvenida a esta actividad del día de hoy. De parte de la gestión de la ADR es placentero retomar estos espacios que, como le explicaba yo a Juan Carlos, ¿verdad? Cuando se iniciaron hace 2 años con el compañero Iván, realmente la idea es que sea un espacio de diálogo distendido, no tan protocolario, ¿verdad? ¿No? Sino más bien como lanzar a la mesa el tema y luego, pues, a partir de lo que los compañeros presenten, pues, generar el diálogo, las preguntas y bueno, y quedar con el deseo, ¿verdad? Con el piquetico ese de poder vernos en otra sesión próximamente. Entonces, de mi parte, de verdad, darles la cordial bienvenida y los dejo con la compañera Ligia María Angulo. Buenas tardes a todos los que están conectados en Zoom y en Facebook. Muchas gracias por disponerse a aprender. Yo creo que al cabo de esta hora que vamos a estar conversando, hora y 10, cuando mucho, tener esa apertura a aprender, ¿verdad? Y llevarse ese interés por tratar de hacer algo desde nuestros espacios de trabajo, ¿verdad? De nuestros espacios de aprendizaje. Hoy el proyecto Observatorio Costarricense de la Educación Rural les trae un tema muy interesante para conversarlo, ¿verdad? En primera instancia, el compañero Juan Carlos Zamora es el que va a llevar la dirección de las impresiones y datos para luego disponernos a conversar, ¿verdad? Entonces, el tema que nos reúne hoy es sobre la situación socioeducativa de la zona norte costarricense. Entonces, no sé si la pantalla soy yo la que la estoy viendo en chiquitito, todos la están viendo bien. En grande se ve. Se supone Sí. que ya está en nueva presentación, sí. Ok. Seguro soy yo, mejor no le toco nada. Bueno, entonces, algunos objetivos de lo que nos reúne hoy en esta tarde es presentarles una realidad socioeducativa, ¿verdad? Acercarnos a esa realidad socioeducativa donde la gran mayoría, los que estamos aquí conectados, vive o la gran mayoría nos interesa, ¿verdad? ¿Qué pasa en la zona fronteriza norte en el aspecto educativo en nuestro país? ¿Verdad? Conocer cómo es esa dinámica, qué desafíos tiene, ¿verdad? Qué potencialidades tiene. Generar conocimiento científico, escucharnos entre todos, ¿verdad? Para ver qué sacamos de estas primeras premisas, ¿verdad? Y qué nos llevamos como ciudadanos costarricenses, como personas interesadas en la educación, ¿verdad? Una realidad, la zona norte, una realidad intraétnica, ¿verdad? Y
dar nuestro aporte, ¿verdad? Un granito de aporte desde el proyecto OCRE, que entre sus objetivos es, ¿verdad? Tratar de identificar estos retos y estas expectativas de la educación rural, aportar a dar respuestas, ¿verdad? A las necesidades de estos y otros contextos más, ¿verdad? Del territorio nacional, ¿verdad? Y posicionarse OCRE, ¿verdad? Como una actividad académica que brinda un recurso de investigación para la docencia, para el trabajo interdisciplinario, por ejemplo, y de apoyo al estudiantado y a todas las personas interesadas en mejorar la calidad de la educación. En la otra plantilla, básicamente, rápidamente vamos a posicionarnos, ¿verdad? A recordar que la zona norte-norte costarricense es una subregión del país. Ahí está identificado para posicionarnos ahí, ¿verdad? Que comprende o que la integran 3 cantones. Upala, el cantón de Los Chiles y el cantón de Guatuso. A esto se le llama zona norte-norte en Costa Rica. Es una zona que tiene 3.564.6 kilómetros cuadrados y, digamos, del territorio nacional de todo Costa Rica, la zona norte-norte tiene un 6.9% del territorio nacional, pero abarca de nuestra provincia Alajuela una gran extensión, o sea, de nuestras 7 provincias, en Alajuela está esta zona norte-norte y vean que tiene el 36.5% de la extensión de Alajuela. Entonces, ya posicionados ahí, vamos a la otra diapositiva, donde tenemos que partir. ¿Qué es la zona norte-norte? Entonces, es una zona geográfica caracterizada principalmente por procesos migratorios de poblaciones campesinas e indígenas provenientes del Valle Central, proveniente de la región actual Chorotega y otras comunidades, ¿verdad? Se integra por comunidades de Costa Rica y personas de la zona de Nicaragua principalmente. Entonces, bajo esta coyuntura, el compañero Juan Carlos nos va a hacer un recorrido de algunos datos estadísticos de la zona norte-norte. Después nosotros les vamos a compartir algunas conclusiones generales que se desprenden de estos datos estadísticos y la idea es que ustedes, conforme oigan al profesor Juan Carlos Zamora, también vayan haciendo esas relaciones de datos, ¿verdad? Estadísticas con sus intereses particulares, ¿verdad? Como personas que viven en este contexto laboral también, personas que han laborado hoy o simplemente porque les llama la atención lo que pasa en esta zona norte-norte, para que nos ayuden, para que al final nos ayuden, no, sino que tengamos un espacio para intercambiar ideas y sacar otras posibles conclusiones aparte de las que nosotros de primera mano les compartimos, ¿verdad? No son las únicas, por eso al escucharnos, vamos a compartir esas ideas o, ¿verdad? Esas inquietudes de esta presentación. Disfrutemos estos 40 minutos de exposición, ¿verdad? Y después hacemos una plenaria donde conversamos al respecto. Entonces, adelante, compañero. Juanca, sí, señor. solamente un detallito, vea, ahí en la pantalla, a donde dice configuración de visualización en la presentación. Configuración de visualización. Pucha, Se lo mandé ¿dónde? por el chat, por el chat de su WhatsApp. Es porque está en la presentación en forma, o sea, estamos viendo la presentación de una forma que no es. Sí, yo la veo muy chiquitita, por eso le decía si era yo. Configuración de visualización. Ajá, ahí. ¿Qué hago? Dice cambiar entrevista, ajá, moderador, ahí. Presentación. Ajá. Esa. Sí, señor. Más que todo es para que podamos ver. Perfecto, ya, adelante, Vi. Muchas gracias, Juanca. Ok, gracias, disculpen. Bueno, muy buenas tardes, saludos a todos y a todas, muchas gracias por estar.
Veo que hay al menos una compañera también de Guatemala, así que, bueno, bienvenida. Esperamos que también por allá nos estén escuchando y les guste. Un saludo. Vamos a intentar plantear en unos 30 minutos la información que les queríamos compartir. Nada más indicar, esta información no agota la realidad socioeducativa de la zona norte-norte, sino que plantea los datos que el OCRE, el Observatorio Costarricense de la Educación, tiene para compartir y tenemos a mano. Y es como también para tener una idea, una muestra de lo que el OCRE nos ofrece como herramienta de investigación y como una herramienta que espero que todos lleguemos a estar de acuerdo en que nos permite plantear preguntas, ¿verdad? Básicamente vamos a plantear un escenario del cual podrían surgir preguntas de investigación, trabajos finales de graduación, artículos y demás, ¿verdad? Yo creo que esa es un poco la invitación que está en el fondo de esto. Vamos a ver, en este cuadro lo que queríamos mostrar es estos, como bien decía la compañera Ligia, la zona norte-norte de Costa Rica son básicamente tres cantones pertenecientes, los tres, a la provincia de Alajuela, que es nuestra provincia fronteriza con Nicaragua. Estamos hablando entonces de los cantones de Upala, Cantón de los Chiles y Cantón de Guatuso, con sus respectivos distritos. Así es la división territorial administrativa de Costa Rica. En Costa Rica, el INEC, el Instituto Nacional de Estadística y Censos, es la institución que se encarga de determinar o dar la etiqueta a cada uno de los distritos del país de si es un distrito urbano, si es predominantemente urbano, predominantemente rural o rural. Esas 4 etiquetas son las que podría tener. Entonces, si vemos los distritos que conforman la zona norte-norte, vemos que no hay ninguno que sea ni urbano ni predominantemente urbano. O sea, estamos en una zona completamente rural, ¿verdad? Es o predominantemente rural o rural todos los distritos que conforman la zona norte-norte. Así que en términos de grado de urbanización, esta es la situación, digamos. Estamos ante una zona totalmente rural en Costa Rica. La población el cálculo de la población a junio de 2023, es decir, en este momento. Esta es más o menos la población que se calcula que hay en este momento en esta zona. La idea no es que veamos ahí, sino las magnitudes grandes. Vamos a ver, en Costa Rica andamos por los 5 millones y un tanto, 5.260.000 personas más o menos. Alajuela tendría más o menos la quinta parte de esa población. La provincia de Alajuela, un poco más de 1 millón de personas serían los habitantes de esta provincia, y la zona norte-norte tendría alrededor de 112.000 personas al día de hoy. Esas son las proporciones. Si lo vemos, la mitad de esa población se ubica en el cantón de Upala, que es el más grande territorialmente y en términos también de población de esos tres, ¿verdad? No es el más grande de la zona norte, pero sí el más grande de la zona norte-norte. De estos 3 cantones. Tienen más o menos entonces la mitad de la población se encuentra, de estos 112.000 personas, se encuentra en el cantón de Upala actualmente. Veamos entonces, en términos de educativos, ¿qué hay ahí? ¿Verdad? Lo primero que tenemos es la zona norte-norte. Los 3 cantones que componen la zona norte-norte son atendidos administrativamente por 2 direcciones regionales de educación. La Dirección Regional de San Carlos, que atiende una parte pequeña, que es básicamente el Cantón de los Chiles, no entero el Cantón de los Chiles, sino parcialmente. Y la Dirección Regional que se llama Zona Norte-Norte, así se llama, que atiende la mayor cantidad de esta zona. Entonces hay 2 direcciones regionales de educación del Ministerio de Educación atendiendo lo que conocemos como zona norte-norte. En su mayoría la zona norte-norte y parcialmente la Dirección Regional de San Carlos. En términos de la oferta educativa, digamos, el OCRE nos dice qué instituciones educativas hay ahí, ¿verdad? Entonces, en términos de preescolar, veámoslo así. Este cuadro, como les decía, lleno de ceros, que parecería que no tiene mucho sentido, pero lo que trata de ver es, lo que nos indica principalmente es 2 cosas. Hay
209 centros educativos de preescolar en toda la zona norte-norte. Y todos son rurales, como vimos, y todos son públicos, ¿verdad? Esas son un poco las dimensiones que nos interesan. No hay un solo centro educativo de preescolar privado en toda la zona norte-norte y obviamente tampoco hay ninguno urbano, puesto que no hay ningún distrito que sea ni urbano ni predominantemente urbano. No hay ningún distrito en el que no haya centros educativos de preescolar. En términos de cobertura, en todos los distritos hay diferentes cantidades, pero hay. En términos de escuelas, la oferta educativa de primaria, hay un cuadro que ustedes no ven porque el cuadro no cabía, no había forma de acomodarlo aquí, yo sí lo veo, y lo que nos muestra es básicamente el 80% de los centros educativos. Tenemos 226 centros educativos de primaria en toda la zona norte-norte, una buena parte en Upala, como siempre, ¿verdad? Casi la mitad de los centros educativos de toda la zona norte-norte están en Upala, igual que casi la mitad de la población y la mitad del terreno. Y todos son, o sea, el 80% están en un territorio rural y el 20% en un territorio predominantemente rural. Si les queda alguna duda con esto de predominantemente urbano, predominantemente rural y rural urbano, lo podemos hablar en algún momento. Pero bueno, esas son como las proporciones. Y en términos de tipos de escuelas, podemos ver, esta es la cantidad de centros educativos existentes. De los 226, alrededor de la mitad, el 45% son escuelas dirección 1, ¿verdad? El 15% son dirección 2, el 3% son dirección 3. 2 escuelas, el 1% son dirección 4. No hay ninguna escuela de dirección 5 en la zona norte. Y el 37% son escuelas unidocentes. Es decir, que entre las escuelas unidocentes y dirección 1 tenemos más del 80% de los centros educativos de toda la zona norte-norte, de las 226 instituciones, centros educativos de primaria que existen en esta zona. Como les decía, de las 226, 108 están en Upala, 69 en Los Chiles y 49 en Guatuso. Conviene indicar que de estas 226, 6 escuelas son indígenas, y las 6 están ubicadas en el distrito de San Rafael del cantón de Guatuso, en términos de oferta. ¿Okay? En secundaria, ¿qué tenemos? En toda la zona hay 33 instituciones educativas de secundaria. Son 27 colegios académicos y 6 colegios técnicos, 3 diurnos y 3 nocturnos, que de hecho son los mismos edificios, nada más que funcionan uno el día y en la noche. Igualmente, de los 33, 19 están en Upala, 10 en Los Chiles y solo 4 están en Guatuso. Y aquí sí vemos cómo hay distritos en los que no hay colegios. Por ejemplo, en Buenavista de Guatuso y en Cote de Guatuso, en todo el distrito no hay ningún colegio, no hay ningún centro educativo de secundaria. Así que aquí vemos que la oferta educativa de secundaria sí es bastante menor, natural, pero hay distritos enteros sin colegios. La matrícula que hay, en preescolar para el año 2022 se matricularon al inicio del periodo lectivo del 2022 casi 4,000 estudiantes en preescolar, 3,860. Como lo ven, no todos en el nivel o de interactivo 2 o de transición, que lo estábamos conversando detrás de cámaras antes de empezar. Estábamos viendo, o sea, no existe ninguna oferta de estimulación temprana en toda la zona norte-norte. No hay un solo estudiante que tenga la posibilidad, digamos, de algún
atención educativa antes que el interactivo 2, que es como el pre-kinder, digamos, y transición, lo cual es un dato importante y que se debería considerar. En primaria, tenemos poco más de 13,000 estudiantes, también para el año 2022. Esta es la matrícula inicial del año 2022. Destaca nuevamente que la mayoría están en Upala, por supuesto. Estas proporciones siempre se van a mantener. Y que los grupos son bastante homogéneos, su cantidad en cada uno de los grados, ¿verdad? Si vemos en primer grado, tenemos poco más de 2,000 estudiantes, en segundo grado también una cantidad parecida, igualmente en tercer grado, y así se mantienen proporciones cantidades bastante parecidas de estudiantes en cada uno de los grados. Es decir, hay muy poco o ningún desgranamiento de las cohortes educativas en primaria. Entonces, las proporciones vamos viendo más o menos 4,000 estudiantes de preescolar, más o menos 13,000 estudiantes de primaria. Y estos estudiantes de primaria, cómo se distribuyen por tipo de escuela o tipo de centro educativo. Veíamos, ¿verdad?, que las escuelas unidocentes eran casi el 40% de todas las escuelas que hay, pero atienden únicamente al 9% de la población estudiantil de la zona norte-norte. Proporción que ya es conocida en el país, ¿verdad? Hay muchas escuelas unidocentes que atienden a pocos estudiantes, a una cantidad relativamente pequeña de estudiantes. Las escuelas dirección 1 atienden al 40% de los estudiantes, las escuelas dirección 2 al 32% y la dirección 3 al 11% y la dirección 4 al 7%. Estas son un poco las magnitudes, es decir, la mitad de los estudiantes de la zona norte-norte, 49%, están en una escuela unidocente o dirección 1, ¿no? Y recordemos que toda la oferta educativa de la zona norte-norte es pública y es rural, ¿eh? En secundaria tenemos poco menos de 9,000 estudiantes, 8,812. Porque, insisto, para tener una idea de las proporciones, estamos hablando más o menos de 4,000 estudiantes de preescolar, más o menos de 13,000 estudiantes de primaria y más o menos de 9,000 estudiantes de secundaria. Aquí sí notamos ya un mayor desgranamiento. Vean que en séptimo año tenemos en el 2022 poco más de 2,000 estudiantes y esa cantidad empieza a reducirse. En octavo tenemos 1,750, 1,600, 1,200 en undécimo. O sea, parece que aquí sí hay un fenómeno mayor de desgranamiento, es decir, los grupos entran y empieza a haber exclusión educativa año con año. Y los que llegan a undécimo o a 12º año, que existe por los técnicos, es solo una fracción de los que inician en séptimo, ¿verdad? Que es un fenómeno que vamos a ver más claramente más adelante. Hay mucho más colegios académicos y por lo tanto la población en colegios académicos es mucho mayor. 63% de los estudiantes de secundaria en esta zona están en un colegio académico, el 32% en colegios técnicos diurnos y solo un 5% en colegios técnicos nocturnos. Que esa es la oferta que hay, ¿verdad? En la zona, en términos de secundaria, hay colegios académicos y técnicos, ¿verdad? Entonces, toda la posible oferta de colegios deportivos, humanísticos, científicos y lo demás, no existe en la zona, ¿verdad? Perdón. Eso con respecto a la oferta, ¿verdad? La oferta y la demanda, ¿verdad? Porque también los estudiantes educativa en la zona. Veamos a ver un poco a dónde estamos parados. Cuando hablamos de la zona norte-norte, ¿cómo se vive ahí? ¿Qué pasa ahí? Hicimos un pequeño ejercicio aquí. Por ejemplo, tomamos los datos del Índice de Desarrollo Humano, el del 2022, que recién publicó el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo. Y para cada uno de indicadores escogimos algunos, y para cada uno de ellos tomamos al cantón que ocupa el primer lugar en el país en el 2022.
el que ocupa el último lugar, y ubicamos a nuestros 3 cantones de estudio hoy, ¿verdad? A Guatuso, Upala y Los Chiles, y los ubicamos ahí en ese escenario a ver a dónde están, ¿verdad? Entre el extremo superior y el extremo inferior, a dónde se ubican los 3 cantones que nos interesan. Entonces, el índice de desarrollo humano, que también, si a alguien le interesa, podemos conversarlo con un poco más de detalle, ¿verdad? Es un índice que se construye alrededor de una serie de indicadores que tienen que ver con el acceso a la salud, el acceso a la escuela, digamos, el nivel de escolaridad, la esperanza de vida, acceso a la salud, la seguridad, la cantidad de crímenes que ocurren en el cantón, las relaciones de género, una serie de indicadores que juntos constituyen lo que se llama el índice de desarrollo humano. Entonces, el cantón que tiene los mejores indicadores, pues será el cantón número 1, que en el 2022 fue Santana. Santana es un cantón de la provincia de San José, reconocido en el país porque es un cantón donde se ha empezado a concentrar población de ingresos altos y lo demás. Y bueno, ese es el cantón en el que estuvo como número 1 en el índice de desarrollo humano en el 2022. El último de los 82 cantones que en ese momento estaban fue Matina en el 2022. Entonces, esos son los extremos. Santana a un lado y Matina al otro. Esos son los polos en términos de desarrollo humano en Costa Rica. ¿A dónde están nuestros cantones, nuestros 3? Guatuso ocupa la posición 53 de los 82. Upala la posición 72 y Los Chiles la posición 77. Es decir, están bastante en la cola. Lo podríamos simplificar así. El índice de bienestar material, que es uno de estos indicadores que se utilizan para medir el desarrollo humano, también toma varios indicadores, pero en este caso nos centramos en lo que es un salario promedio. ¿Cuánto es el salario promedio de una persona según el cantón en el que viva en Costa Rica? El cantón en el que los salarios promedios son más altos para el 2022 fue Escazú. En Escazú el salario promedio anda por los 642,000 colones, un poquito más. Por lo tanto, es el cantón número 1 en términos de bienestar material medido por salario promedio mensual. El último lugar lo ocupa el cantón de La Cruz, en Guanacaste, donde el salario promedio apenas supera los 150,000 colones mensuales. Y nuestros 3 cantones, nuevamente, bastante a la cola. Upala en el puesto 68, Guatuso en el puesto 70 y Los Chiles en el puesto 77. Con indicadores que ustedes ahí pueden ver. Por ejemplo, Los Chiles, el salario promedio no alcanza los 200,000 colones, por debajo, 190,000 colones mensuales. Donde sí ocupan una posición bastante mejor es en esperanza de vida, medida en términos de la cantidad de años que se espera que una persona viva cuando nace, si naciera en este momento, en cada uno de los cantones. En este caso, el primer lugar lo ocupa el cantón de Montes de Oca, también de la provincia de San José, que ocupa el puesto número 1 con 85 años de esperanza de vida. Pero Guatuso está ahí, ¿verdad? Es el segundo en el país con un número igual, 85 años de vida. Entonces, Guatuso, si bien es un cantón en el que el desarrollo humano es muy bajo y los ingresos son muy bajos, sí tiene una esperanza de vida bastante alta. Es, como les digo, el segundo cantón con la mayor esperanza de vida del país en el 2022. Y en términos de escolaridad, los años promedio de escolaridad son, Montes de Oca vuelve a ocupar el primer lugar con más de 11 años en promedio de años de escolaridad por habitante, en personas mayores de 20 años. Y Los Chiles es el último lugar del país. Los Chiles es en el 2022 el cantón con la menor escolaridad promedio de todo el país, apenas supera los 6 años, ¿verdad? O sea, más o menos la educación primaria.
Y cerquita de ellos, de los chiles, perdón, está Upala y Guatuso, con apenas poquito más de 7 años de escolaridad promedio en estos cantones. Así que aquí sí tenemos un tema, ¿verdad? Claramente, en estos cantones. Veamos entonces el desempeño del sistema educativo, ¿verdad? Medido con los indicadores que OCRE nos permite. Podemos buscar indicadores en otra parte o podemos profundizar cualitativamente en estos lugares, pero en términos de lo que OCRE nos ofrece como herramienta, el panorama es más o menos así. En términos de reprobación, ¿verdad? Eso es, ¿qué porcentaje de los estudiantes de cada uno de los grados reprobó el año en 2021, que es el último año que tenemos? Y lo que hacemos es comparar Costa Rica, Alajuela y Zona Norte para tener algún indicador para saber a dónde está Zona Norte en relación con su provincia y con el país. En total, en el 2021, en Costa Rica, 2.9, casi el 3% del total de estudiantes reprobó el año, cualquiera de los años. En Alajuela eso fue mayor, bastante mayor, 3,6, y en Zona Norte está muy cerca y de hecho por debajo del promedio nacional. Está por debajo bastante del promedio de la provincia y también por debajo del promedio nacional. Y eso ocurre en cada uno de los grados. En todos los grados, en la zona norte-norte tiene una reprobación menor que el promedio nacional y que el promedio de la provincia, excepto en cuarto grado, ¿verdad? Que aquí, como decíamos, se plantean preguntas. ¿Qué ocurre en cuarto grado? ¿Qué pasa ahí? ¿Es el inicio de un nuevo ciclo? ¿Verdad? Y que parece que es algo que en secundaria también se nota. Pero bueno, en cuarto grado sí, en el año 2021 la reprobación fue mayor que en el país, cercana a la de la provincia. En secundaria pasa algo similar. La reprobación en la zona norte-norte está por debajo de los promedios del país y por debajo de los promedios de la provincia. La provincia normalmente está por encima del país. Los promedios de Alajuela de reprobación son mayores, ¿verdad?, que el promedio en Costa Rica. Pero entonces la zona norte-norte tiene indicadores mejores, es decir, una reprobación menor en todos los grados, excepto en noveno año del colegio, donde sí es mayor y bastante mayor. Ronda el 8%, mientras que en el país no llega a 6%. Y también en el 12º año, en el año de los colegios técnicos, están presentando en el 2021 al menos una reprobación mayor que el promedio nacional y que el promedio de la provincia. Y bastante mayor, ¿verdad? Casi el doble. Preguntas para responder, ¿verdad? Ahí yo creo que se abren temas. En términos de exclusión, esto es la cantidad de estudiantes, o más bien el porcentaje de los estudiantes que iniciaron el año, qué porcentaje se fueron, dejaron el curso, dejaron la escuela o dejaron el colegio a lo largo del ciclo lectivo, no lo terminaron. Y que lo hicieron sin pedir traslado a otra escuela. No es la movilidad de una escuela a otra o de un colegio a otro, sino la salida realmente reportada por los profesores. En Costa Rica eso es muy bajo, en primaria anda por el 0,2%, en Alajuela sube un poquito a 0,3%, pero la zona norte sí, ahí tiene indicadores más altos que el país en casi todos los grados, excepto en tercero y en sexto. En los demás grados de la escuela, la exclusión es mayor en la zona norte que en Costa Rica y que en Alajuela. ¿Okay? Pero no ocurre lo mismo en secundaria. En secundaria la exclusión, medida de la misma manera, en la zona norte-norte es menor que en el resto del país. Igual, preguntas para plantear, es decir, parece que los estudiantes, si logran entrar al colegio, se sostienen, ¿verdad? Se sostienen como de lugar y no se van, probablemente como una apuesta, ¿verdad? Ahí lo que no nos dice este dato es si entraron los que tenían que entrar. Esto lo que nos dice es de los que iniciaron el año, cuántos no lo terminaron, pero no sabemos si los que entraron son todos los que tenían que entrar. Así que tenemos
Ay, esto no lo corregí. Me disculpo, este dato estaba al revés, tenía que corregirlo y no lo hice. Pero aquí tenemos, para saber más o menos si de verdad todos los estudiantes que están en el colegio son los que deberían estar. Pero bueno, entonces esto, me disculpo, pero hay, vamos a ver, población de 7 a 12 años, que es más o menos la población que debería estar en la escuela. Son alrededor de, si es que esto es justo al revés, son 10.617 estudiantes no, 10.617 personas de 7 a 12 años, y en las escuelas teníamos poco más de 13.000, ¿recuerdan? ¿Verdad? O sea que sí tenemos, ahí la tasa bruta es arriba de 100% porque hay estudiantes que ya tienen más de 12 años y siguen en la escuela, o estudiantes que están en la escuela y no han cumplido todavía los 7 años, ¿verdad? Entonces, eso siempre sube, y como están todos más o menos los que deberían estar, o sea, a la escuela hay muy poca gente que no va, entonces tenemos una tasa más alta, arriba de 100%. Pero no ocurre lo mismo en el colegio. Recuerden que esto es al revés, 13 de 17 debe estar aquí. Pero entonces tenemos alrededor de 10.000 personas en el 2022, alrededor de 10.000 personas que tienen entre 13 y 17 años en la zona norte-norte. Esa gente debería estar en el colegio. Y sin embargo, en los colegios tenemos apenas 8.800 y tantos. O sea, hay más de 1.000 jóvenes, o sea, el desfase es de más de 1.000 personas entre la población que hay en edad de estar en el colegio y la que realmente está. Así que creo que ahí hay también un tema para investigar y profundizar, la exclusión en secundaria de la zona norte-norte. ¿Okay? Finalmente, ya para ir acercándonos al final, me quedan 3 minutos, muy bien. Los estudiantes extranjeros, ¿qué porcentaje de estudiantes que están en la zona son extranjeros? Es decir, no nacieron en Costa Rica, nacieron fuera de Costa Rica, esa es la definición. En primaria, veamos, tratamos de mantener siempre ese comparativo de Costa Rica, Alajuela y zona norte para tener con qué comparar, la redundancia. Entonces, en Costa Rica en el 2021, el 4,6% de todos los estudiantes de primaria eran extranjeros, es decir, habían nacido fuera de Costa Rica. En Alajuela esa proporción aumenta casi al 7%. Es 6,7% de los estudiantes de primaria de Alajuela no nacieron en Costa Rica. Y en la zona norte-norte sube aún más, a arriba del 8,3% de los estudiantes de primaria en 2021 no nacieron en Costa Rica. Y nacieron en muchos países, pero ya sabemos que la gran proporción, alrededor del 80% de estos estudiantes que no nacieron en Costa Rica, nacieron en Nicaragua, ¿no? Así son más o menos las proporciones. Parecido ocurre en secundaria, 4,3 a nivel nacional, 5,6 a nivel de la provincia de Alajuela y 6,7 en la zona norte-norte. Así que la zona norte-norte sí tiene una sobrerepresentación, digamos, en relación con el resto del país de estudiantes extranjeros, lo cual plantea retos interesantes y una situación interesante. Pero vamos a ver una cosa, esto es entre la población estudiantil, ¿verdad? Así lo estamos viendo, de primaria y de secundaria. Pero entonces, ¿cuál es el porcentaje de población extranjera en Costa Rica en general, para más o menos ubicarnos? En Costa Rica, para el 2022, perdón, no puse el dato ahí, esto de bueno, sí, la encuesta nacional de hogares del 2022, en Costa Rica andamos rondando el 9%, 8,83% del total de la población costarricense es extranjera, no nació en Costa Rica. Y en la región Huetar Norte, que es el mayor aproximamiento que podemos hacer, anda por el 15%. Así que es, bueno, prácticamente el doble, ya sabemos, es una zona fronteriza y ese es un tema. Pero entonces, la población extranjera en general es mucho más alta que la población extranjera dentro del sistema educativo. O sea que tendríamos también ahí para averiguar, porque tenemos una población extranjera mayormente alejada del sistema educativo.
podría ser por la edad o lo demás, pero también valdría la pena investigar si la exclusión educativa en Costa Rica estaría afectando con mayor proporción a las personas extranjeras, a los estudiantes que no nacieron en Costa Rica. Pregunta para un trabajo final de graduación que alguien quiera hacer. Hasta aquí llego yo y intentamos hacer en síntesis algunas conclusiones que la compañera Ligia les va a compartir. Bueno, muchas gracias, compañero Juan Carlos. Hasta aquí, si nos pudimos dar cuenta, es interesante que todos estos datos que les estamos compartiendo son de reciente data. Entonces, el 21, 22, ¿verdad? 2020, entonces son datos muy actualizados. De aquí, cuando ustedes escucharon al profesor Juan Carlos, uno lo que hace es relacionar cosas y van a salir muchas más conclusiones, ¿verdad? De los que yo les voy a compartir, ¿verdad? Estos son como los más generales. Ustedes ahora seguramente hicieron otras relaciones más allá, ¿verdad? Y vamos a escucharlos ahora después, otras conclusiones más. Entonces, de primera entrada nos estamos dando cuenta que en Costa Rica hay cobertura en el nivel de preescolar, ¿verdad? Y en el nivel de primaria está presente en la zona norte-norte. Ya vimos algunas diferencias, digamos, con respecto al casco urbano de los niveles, digamos, de la estimulación temprana, ¿verdad? De otros niveles como materno, materno-infantil, que no se da, pero sí hay preescolar. Y la primaria sí hay. En secundaria, bueno, hay menos modalidades para estudiar en secundaria que las del casco urbano, ¿verdad? Predominantemente urbano o urbano, pero sí hay colegios de secundaria y principalmente concentrados en las cabeceras centrales del cantón, ¿verdad? En los lugares más poblados. Toda la zona norte-norte, totalmente rural o predominantemente rural, con una oferta educativa pública. Hasta el día de hoy, estos datos, no hay oferta en privado, ¿verdad? Ni en preescolar, ni centros de primaria, ni secundaria. Bueno, pareciera que los problemas de exclusión declarada por los maestros, de la exclusión declarada por los maestros, se concentra principalmente en el nivel de primaria, ¿verdad? Con una alta repitencia en cuarto grado. Bueno, en relación con la población, parece haber problemas de asistencia en secundaria, pero pareciera, ¿verdad? Porque ahí un montón de mini investigaciones tendríamos que hacer para dar respuesta a esto que no lo tenemos en este momento. Por eso es interesante plantearse estos problemas para luego tal vez convertirlos en investigaciones, ¿verdad? También se enfrenta un importante reto relacionado con la interculturalidad, como vimos, una zona conformada por nicaragüenses, indígenas costarricenses, migrantes, ¿verdad? Ahí es un fenómeno diferenciado, ¿verdad? La oferta de secundaria solamente se reduce a colegios académicos y técnicos, dejando de lado otras modalidades de secundaria que se ofrecen en el resto del país. No sé si esta era la última plantilla. Sí. Creo que solo esta es, ¿verdad? Sí. Entonces, esto es muy general. Ahora quisiéramos escucharlos de esas relaciones de ustedes que viven en este contexto, que lo conocen más, oriundos de este contexto, que trabajan en la zona norte-norte, criados ahí, conocedores. ¿Qué otras cosas podríamos conocer o plantear sobre esta base que les traemos desde el proyecto OCRE? Entonces, Muy si bien. gustan.
Tenemos en Se- el chat acá de la reunión la compañera Clara Víctor, que dice, se evidencia que la educación formal sí está presente, pero sobre educación no formal no se observa. Luego, a nivel de Facebook Live, hay un comentario del compañero Alejandro Bao, donde plantea que es un excelente trabajo. Él agregaría que la interculturalidad es un reto sin duda, pero que a la vez es una gran oportunidad para los procesos educativos que se desarrollan en estos contextos. Eh, no sé si Juan Calicia, sobre lo que plantea Clara García, quisieran señalar algo. Sí, tal vez yo me refiero, efectivamente, digamos, recordemos que la información que estamos presentando está basada en el OCRE. El OCRE es un compendio de información, una base de información construida a partir de información oficial de principalmente el Ministerio de Educación. Y el Ministerio de Educación refiere estadísticas e informes vinculados a la educación formal, a la educación oficial, a lo que ocurre dentro del sistema educativo formal. Así que no hay datos. El OCRE no tiene datos sobre la existencia de formas de educación no formal o informal en ninguna parte. No significa que no existan, ¿verdad? O sea, que no las tengamos registradas en OCRE no significa que no existen. Es más, estoy seguro que existen y conozco algunas experiencias de educación no formal en la zona. Hay un trabajo final de graduación de la maestría sobre ese tema, así que me consta que existen, pero bueno, no están aquí consideradas porque el OCRE no considera, ¿verdad? Recuerden, el OCRE no agota la realidad, y lo decíamos al principio, la realidad socioeducativa de la zona norte-norte no se agota con lo que estamos presentando hoy. Pero esto es un poco lo que el OCRE pone a disposición. Con Sí, respecto a la interculturalidad, completamente de acuerdo con el compañero Alejandro. Cuando decimos que es un reto, no lo decimos en términos negativos, ¿verdad? Creo que efectivamente es un reto positivo, es un reto bonito. Tenemos que la interculturalidad es un problema cuando se maneja mal, ¿no? Cuando no hay una capacidad de gestión, cuando no se reconoce, cuando se gestiona mal, entonces se convierte en un problema, pero no es porque sea un problema. Así que más bien es un territorio en el que la gestión de la interculturalidad podría desarrollarse y ser un ejemplo para el país y para la región centroamericana, que es un fenómeno bastante común. importante señalar también que nos escribe Ana Isabel que la falta de presupuesto en las escuelas rurales, ese es un tema que se las trae para otros espacios, ¿verdad? También obliga a los maestros a trabajar con poco o nada. Y en muchos casos agregaría a poner desde su propio bolsillo para poder contar con algunos recursos más o menos aceptables, ¿verdad? Y lo otro que plantea el compañero Iván Rodríguez es, bueno, primero felicitar al equipo, ¿verdad? Eh, Muy interesante y completo el panorama presentado. Sí, y agrega que como universidad necesaria debemos preguntarnos qué metodologías de mediación pedagógica y acompañamiento escolar y extraescolar debemos desarrollar para hacer cierta, perdón, la promesa de una educación de calidad para todos y todas, y así erradicar la exclusión educativa. Te dejo con estos dos de momento para que haya una reacción de parte de ustedes como equipo. No sé, Ligia, ¿querés Sí, referirte? gracias. Cuando uno, digámoslo así, con estas palabras cotidianas, escarba el potencial que tiene la base de datos de OCRE, se da cuenta que hay muchas, bueno, uno es ignorante en tantos datos que mantiene, digámoslo así, el Ministerio de Educación ahí colocados y que nosotros los maestros, los facilitadores, desconocemos, ¿verdad? Desconocemos de esto porque nadie nos lo presenta. Esto, lo que hace OCRE, haciendo estos cafecitos pedagógicos, es destapar esta realidad, que la conozcamos, que reflexionemos sobre esta realidad y busquemos desde nuestro quehacer, ¿verdad? Que desde nuestro quehacer docente, cómo podemos cambiar, ¿verdad? De donde nosotros influimos, ¿verdad? Para nada es, digamos,
asombroso de que la División de Educación Rural esté básicamente formando maestros en la zona norte-norte, ¿verdad? El estudiantado de la División de Educación Rural en este momento pertenece a estos 3 cantones, ¿verdad? Entonces, son semillas que se van a replicar ahí para lograr transformar una zona tan necesitada. Yo creo que ahí nos cobija el lema de la universidad necesaria. Estos contextos nos necesitan a todos, ¿verdad? Desde una escuela, influir en una escuela o influenciar desde un colegio, con nuestros padres de familia, nuestras familias, ¿verdad? Entonces, ya desde que estamos aquí reunidos es porque nos interesa hacer un cambio. Entonces, a mí me parece, yo cuando escuchaba al profesor Juan Carlos y todas las relaciones que se pueden hacer con tantas estadísticas, sale para más. Esto es como una pincelada nada más, porque si uno se pone a unir variables y a unir estadísticas, nos da un montón de datos y qué interesante sería, ¿verdad? Empezar a investigar, ¿verdad? Tantas preguntas que salen, demasiadas preguntas que salen cuando se escucha esto, ¿verdad? Entonces, no sé qué podría decir, ya y transformamos de donde actuamos, ¿verdad? De donde influenciamos como personas, no sé. Juanca, antes de seguir, nada más, si puedes poner nada más la presentación en la primera diapositiva para que nos quede el título del evento, de la actividad. No sé si vos querés reaccionar a lo que don Iván plantea. Aunque Iván no plantea una pregunta, es un comentario valiosísimo, ¿verdad? Y bueno, Ligia responde en esa línea. La DER está presente en la zona, lamentablemente, y puedo decirlo, no es una presencia, es una presencia de una cohorte, ¿verdad? Bueno, tenemos una segunda con el grupo de Upala, ¿verdad? Que abrimos un grupo en el 2015 y ahora tenemos otro que empezó este año precisamente. Pues buscando a partir de esos datos que ustedes presentan, pues también que en la zona hayan educadores formados, pues con una conciencia desde lo rural, ¿verdad? Y que de ahí puedan ser agentes de cambio. Carol Díaz señala que en la zona de Upala, ¿verdad? Ella plantea que es notoria la falta de una buena educación para la niñez y la juventud, que la educación no es la misma en lo rural como en lo urbano. También la escuela, plantea Ana Isabel, se convierte en un espacio para valorar costumbres, tradiciones de las personas migrantes. Bueno, hay bastantes opiniones, al final se soltó el tema de las opiniones por acá, cosa que nos satisface montones. Y plantea Fernanda que definitivamente los educadores en zonas rurales tienen que ser todoterreno. Dejo esos comentarios por si quieren reaccionar ustedes un momento y después sigo con otras 2 que hay por ahí, otras 200, no mentira, otras 2. Sí, vean, yo en realidad, como planteaba al principio, creo que cuando se abre ahí un poco y se mira desde un poco desde arriba, como hacemos desde el OCRE, la situación, por ejemplo, poner el foco en este momento lo estamos poniendo sobre la zona norte-norte. Tenemos planeado hacer algo parecido en la zona sur, ¿verdad? En la zona sur-sur. Y también queríamos hacerle en algún momento un acercamiento a las escuelas indígenas del país, ¿verdad? A los centros educativos indígenas y ver qué está pasando ahí. Ese tipo de cosas es posible hacerlas con la información que OCRE ofrece. Y como ven, ¿verdad? Yo les decía, lo que surgen son muchas preguntas, ¿verdad? Y eso es maravilloso. OCRE, yo creo que más que respuestas produce preguntas, lo cual es lo que hace avanzar la ciencia. Así que me satisface mucho. Efectivamente, la zona norte-norte y su característica de zona fronteriza y de zona transfronteriza y de una frontera sumamente porosa como es la frontera Costa Rica-Nicaragua, nos plantea en términos educativos todo un panorama, ¿verdad? Abierto para hacer desde cosas maravillosas o jalarnos muchas tortas, ¿verdad?
Para los que no son costarricenses, jalarse una torta es hacer algo muy mal hecho, hacerlo mal, con consecuencias serias. Así que podemos o jalarnos tortas ahí en la zona norte-norte por la forma en la que manejamos la educación, o hacer cosas maravillosas. Y eso está muy relacionado con, obviamente, la inversión y el esfuerzo que el país como país haga en la zona, pero también con la formación de los docentes que están trabajando ahí. Esa es nuestra apuesta, esta es la apuesta de la DER. Decir, vamos a dejar en esa zona formados a una cierta cantidad de docentes profesionales que van a hacer un trabajo diferente y que van a saber aprovechar y van a saber gestionar de manera adecuada el carácter rural, indígena, transfronterizo e intercultural que está presente en la zona norte-norte, y hacer con eso cosas maravillosas como las que se pueden hacer. Pero para eso hay que sudar, hay que estudiar, hay que prepararse, y en eso estamos. Esa es nuestra apuesta, y esperamos que muchas de las preguntas que surgen de aquí pues empiecen a recibir respuestas con la investigación y el trabajo de todos ustedes como profesionales y como estudiantes. Muchas gracias. Ya tal vez para ir haciendo la curva de cierre, bueno, desde Honduras nos escribe nuestro compañero amigo Didier Chávez, ¿verdad? Él plantea que en el tránsito de personas que se está dando en este momento, se garantiza también la educación, ¿verdad? Una educación para todas y para todos. ¿Y qué potencial multicultural se puede aprovechar para que precisamente un potenciamiento en nuestras comunidades, de las familias o de personas que logran asentarse en esas comunidades del norte del país? Lesbia plantea que en la misma línea de la interculturalidad, es una buena pregunta porque la realidad guatemalteca es muy rica en términos de interculturalidad. ¿Es bilingüe la pregunta que nos plantea o cómo se trabaja? Saludos desde Guatemala. Igual Lesbia, saludos. Y Joana plantea, de los chiles, por cierto, Joana, aunque existe una buena cobertura en estas zonas, hay estudiantes que todavía tienen que caminar más de 2 horas para llegar a la institución más cercana. También es triste ver cómo muchos estudiantes, cómo muchos adolescentes se quedan sin acceso a la educación cuando pasan a secundaria debido a la distancia de los colegios. Algo que vos señalabas ahora de una zona, ¿verdad? Que es muy común en estas comunidades. La distancia de los colegios, que en estos años las becas de los estudiantes han sido muy limitadas, y esto ocasiona que sea imposible para muchas familias enviar sus hijos, sus hijas a los colegios. Eh, ¿qué, qué, qué aportaríamos a partir de eso? Tal vez me refiero a lo que un poco entiendo de la consulta del compañero de Honduras, perdón, y de Lesbia. Hay un reto a nivel centroamericano, ¿verdad? Que tiene que ver con la posibilidad de que un estudiante de cualquier país centroamericano pudiera avanzar en sus estudios independientemente del país en el que esté, sabiendo que hay tránsito permanente de familias, ¿sí?, que incluyen personas menores de edad por toda la región centroamericana. Y aquí tenemos un problema. Hay estudiantes de la maestría también, he visto casos que han estudiado las posibilidades de cómo incorporar en el sistema educativo costarricense, por ejemplo, a estudiantes que vienen del sistema educativo nicaragüense, porque se convierte en todo un dilema que a veces se resuelve muy mal y se resuelve en contra de los intereses de los estudiantes. O sea, lo que hacemos es decir, mire, yo no sé usted qué aprendió allá, así que mejor empecemos aquí de cero. ¿Cómo va a empezar de cero? O sea, estamos hablando con la vida, con el tiempo vital de un estudiante. Así que esos procesos de incorporación, no solo, por ejemplo, Costa Rica, Nicaragua, sino también en otras fronteras centroamericanas, es un reto, ¿verdad? Al que hay que responder y que está ahí dentro de las tareas pendientes que tenemos. La educación no es bilingüe en Costa Rica en general, excepto
bueno, y de manera parcial, y ahí me corrigen Ligia y los compañeros de la DER que lo manejan aún mejor, en las escuelas que son indígenas, y no es que la educación sea bilingüe, y ni siquiera es realmente manejada de manera intercultural, sino que se incorporan, ¿verdad? Clases de lengua y de cultura indígena, dependiendo de la zona en la que estén, en el territorio indígena en el que estén. Entonces es como un intento de acercamiento intercultural, pero creo que se queda un poco corto. Y eso solo ocurre en las escuelas indígenas. Si vemos en el contexto de la zona norte-norte, de las 226 instituciones de primaria que existen, solo 6 son indígenas, todas en un mismo distrito. El resto de la zona maneja la educación estándar costarricense, ¿verdad? A pesar de ser una zona cultural, étnica y en términos de nacionalidades muy diferente y muy particular en el país. Eso por ahí. Con respecto a la cobertura, como lo decíamos, la cobertura en primaria y en preescolar en la zona norte-norte, pues no resuelve todo. Efectivamente, sabemos que hay estudiantes que tienen que recorrer largas distancias y mucho tiempo para poder llegar al centro educativo, pero no existe ningún distrito en la zona que no tenga una escuela de primaria, o al menos una, y un centro educativo de preescolar. Pero la situación sí es bastante diferente en términos de secundaria, ¿verdad? Donde creo que se concentran los problemas de oferta educativa. Ni qué hablar de educación superior, ¿verdad? Pero por lo menos hasta en términos de la educación general básica, el problema de cobertura parece concentrarse en la secundaria. Bien. Ya para ir haciendo un cierre, quería comentarles o compartirles, perdón, un comentario que nos plantean desde el Facebook Live de la DER. Plantea la joven Jennifer Vega Casanova. Somos una zona, ella es una estudiante nuestra de Upala, de hecho. Somos una zona donde se observa la mayor población de personas que llegan de otros países buscando mejores formas de vida. Hay que forjar como docentes rurales una excelente formación, siempre con esa visión de educación por y para todos. Saludos. Y acá en el chat de la sesión, bueno, la compañera Yesenia Rivera plantea que es valioso tener un panorama general socioeducativo de las regiones, donde tenemos grupos de carrera de esta manera el profesorado se sensibiliza y se prepara mejor. Bueno, lanza el comentario que además lleva intrínseco un reto, ¿verdad? Para nosotros como formadores, de formadores que acompañamos en estas zonas. Cierro con el comentario para ya ir terminando. La pregunta para mí sería, plantea Didier nuevamente, el índice de calidad de vida donde hay bajos índices de cobertura. ¿Qué condición de educación informal hace que la calidad de vida sea mejor? ¿Será que la educación en la escuela debe ser más significativo a la intención de la estructura gubernamental de la educación? Es una muy buena pregunta que nos plantea el compañero. Tal vez, Kenneth, disculpa, yo antes de terminar, ¿verdad? Quería agregar que todos estamos interesados si estamos aquí, estamos interesados en esta zona, ¿verdad? Propiamente la zona norte-norte. No quería desconectarme sin compartirles que la División de Educación Rural tiene 2 seminarios de graduación del año 2021 donde podríamos complementar esta información. Son trabajos relacionados con procesos educativos formales del territorio fronterizo Costa Rica-Nicaragua, y hay otro trabajo de procesos educativos no formales también del territorio fronterizo también norte-norte, que podría complementarnos, ¿verdad? Con lo que está aquí. Esos son trabajos finales de graduación que están en la biblioteca y se pueden acceder perfectamente para profundizar más sobre este tema, ¿verdad? Solo como un anuncio, ¿verdad? Que hay datos y que si estamos interesados podemos buscar hasta
otras cosas que la misma unidad académica ha implementado con el estudiantado, ¿verdad? Sería. Yo tal vez me refiero a lo del comentario de Didier, el compañero Didier, saludos allá. El, la, en términos de respuesta, digamos, yo creo que todas las formas de educación informal o de las formas de educación no formal que se puedan desarrollar en una zona donde hay problemas de cobertura vienen a ser claves, ¿verdad? Y podrían marcar diferencias y podría ser una forma, digamos, de intervención y de ayuda, de apoyo que podrían suavizar un poco los problemas de cobertura que el sistema educativo formal tiene, ¿verdad? Ya le digo, estoy seguro que existen formas ahí de educación no formal e informal que están funcionando. No sé qué también lo están haciendo y ahí se abre todo un tema de investigación, pero coincido con Didier en que de pronto las formas ahí no formales e informales de educación se tornan más importantes principalmente en esos lugares con problemas de cobertura. También comentarles, compañeros, que nosotros a lo interno de la DER, bueno, además del tema de docencia que ya se expresó, tenemos un proyecto de investigación que están desarrollando actualmente las compañeras Marielos Vargas y Vivian Carvajal, que tiene que ver con el contexto fronterizo del Triángulo Norte-Norte en Costa Rica. Ellos están trabajando en la línea de la percepción identitaria, realidad socioeducativa y cumplimiento de derechos humanos. También será en algún momento un espacio donde podríamos invitar a las compañeras para que ahonden un poco más a partir de los resultados que han venido encontrando en esta investigación y que podrían sumar a esas otras preguntas que van de la línea de lo no formal, porque ya ha sido recurrente a 2 o 3 personas, lo cual es muy válido, porque creo que bien lo señala el compañero Didier, ¿verdad? Por eso dije que para mí era una muy buena pregunta, ¿verdad? Que en esas zonas donde no se está llegando o donde no se está llegando con la fuerza que debería ser, pues todas esas iniciativas que nacen desde lo no formal, pues suman a procesos educativos que permiten que la población de estos contextos pues tengan una mejora en sus condiciones, ¿verdad? Pues no sé si ustedes tienen algo más que decir para hacer el cierre ya, Juanca. Sí, yo quisiera agregar ya un poco fuera de tema, digamos, que bueno, aquí está el OCRE, fotos de este tipo, ¿verdad? Análisis de este tipo son posibles a partir de la información de OCRE. Aquí estamos tratando de tomar una foto de un momento, una foto reciente, pero también podríamos hacer un estudio longitudinal, ¿verdad? Podríamos seguirle la pista a una variable, por ejemplo, el rendimiento escolar desde el 2014 para acá. En algunos casos, desde el 2009. Tendríamos datos que podemos darle seguimiento para ver el comportamiento de algunas variables en todo ese tiempo, que también es una información muy interesante, ¿verdad? De pronto la foto podría darnos una idea distorsionada, pero cuando le seguimos la pista en el tiempo nos aclara cosas. Así que si alguien tiene interés en podemos analizar desde un centro educativo solito y ver qué ha pasado en esa escuelita en los últimos años, o circuitos escolares de distritos específicos del país, cantones, comparar un cantón con otro, comparar una provincia con otra, no sé, comparar las zonas rurales con las zonas urbanas, lo privado con lo público, no sé, todo ese tipo de análisis, dependiendo de sus intereses, nos lo hacen llegar, nos escriben a nuestros correos institucionales, a la compañera Ligia o a mí, y con gusto podemos apoyar los intereses investigativos y docentes también. Hay compañeros docentes nos han pedido datos para usar en su clase, ¿verdad? Así que ese tipo de aportes y por supuesto estudiantes que piden apoyo para sus trabajos finales de graduación, por ejemplo, y lo demás. Así que bueno, ahí está el OCRE a disposición de toda la comunidad, ¿verdad? Con mucho gusto. Muchas gracias, compañeros. Entonces, con eso estaríamos dando final a esta
primer espacio de encuentro, cada quien con su cafecito, su jugo, su fresco ahí a mano, ¿verdad? Una de las ventajas que tiene, sin duda, el que pueda hacer por este medio es que nos permite que personas de diversas zonas, ojo, y de distintos países nos hayan podido acompañar el día de hoy. Evidentemente, la presencialidad es muy rica, el cafecito, ahí el olor a café, pues también nos permite compartir de otras formas, pero bueno, esa es la que nos permite también que ustedes y yo podamos vernos desde diferentes zonas. Agradecer al estudiantado que acompañó hoy, ¿verdad? Gente de las diferentes zonas, como habíamos señalado, estudiantes del Triángulo Norte-Norte, estudiantes de la Cruz, estudiantes que nos acompañaron de otras zonas, Sarapiquí, por ejemplo, eh, a los que nos acompañan egresados de la maestría en educación rural, que los hay acá, ¿verdad? Y pues agradecerles y quedan Colegas de la DER. colegas de la DER también, y quedan cordialmente invitadas e invitados para la próxima sesión, la cual estaríamos con tiempo enviando la invitación y bueno, será un gusto poder contar con ustedes. De verdad, de parte nuestra, muchas gracias, que tengan muy linda tarde y bueno, estudiantes, no, un fin de semana de paseo no puedo decir porque mañana tienen clases, ¿verdad? Pero bueno, de igual forma sacaron su tiempito para estar acá el día de hoy. Muchísimas gracias y nos estamos viendo. Buenas tardes, muchas gracias. Buenas tardes. Buenas tardes, gracias.